Hola, bienvenidos a Investiga Más. Hoy hablaremos del viaje de un virus que comenzó en Uganda en 1947 y terminó en Brasil en el 2015, dando lugar a uno de los misterios médicos más grandes de la década. Hoy hablaremos de Zika. Hola, me llamo Fernando Ruiz Jiménez y soy químico farmacéutico de profesión por la Universidad La Salle. Soy maestro en infectómica y patogénesis molecular por el CIMBESTAF del Politécnico. Me gusta ir al gimnasio, la actividad física, practicaba danza aérea por 2 años y además de eso me gustan mucho los videojuegos y las películas de terror. Actualmente me encuentro realizando mi doctorado en virología en la Universidad de Nottingham y específicamente mi proyecto acerca de el virus Zika y mutaciones que han impactado en su desarrollo como enfermedad. Vemos el caso de Zika, que en 1947 se descubrió en el bosque de Zika, en Uganda. De hecho, este virus se descubrió cuando se realizaba un seguimiento epidemiológico de fiebre amarilla en población de macacos. Cuando se realizó el muestreo, se dieron cuenta que este virus nuevo pertenecía a la misma familia, pero no era capaz de ser tan infeccioso. Hubo casos en humanos en 1948, 1960, sin embargo es hasta 2015 cuando toma importancia esta enfermedad viral, ya que en Brasil se presentaron los primeros casos de microcefalia en mujeres embarazadas. Se dieron cuenta que el periodo clave para la infección por Zika es el primer trimestre. La duda que se encuentra actualmente en el campo es cómo pasó Zika de ser un virus que causaba solo fiebre y malestar general a un virus que es capaz de detener el desarrollo de la masa encefálica en fetos. Mi proyecto se enfoca en las mutaciones o los cambios que ocurrieron en el virus durante su travesía desde las islas de Micronesia a las islas Yap en 2007 hasta llegar a Brasil en 2015. Y no me detuve ahí, mi seguimiento continúa hasta los países en Latinoamérica que se vieron infectados por el virus. Esta es la ruta desde Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, a llegar a Florida en 2016. Lo que yo hago en el laboratorio es, a partir de un material genético base, introduzco mutaciones o cambios puntuales en esta secuencia. Lo que hago es utilizar un modelo que toma una cápsula de otro virus y solo relleno la superficie, por así decirlo, con la proteína de Zika. Lo que yo hago, en términos sencillos, es ocupar herramientas moleculares para cambiar el orden de las letras o alterar el sentido de la lectura. Como hemos visto en los últimos años, debido al aumento en el tráfico global, en aeropuertos, en el comercio, se han desatado infecciones virales que antes estaban confinadas a un lugar. Todos estos patógenos lo que tienen en común es que tuvieron un cambio de huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que infectaban a un animal, un primate, un ave y después a un ser humano. ¿Cómo se aplica lo que estoy haciendo yo aquí? Yo estoy estudiando las mismas mutaciones en un virus que antes infectaba a personas y les causaba fiebre y ahora les causa problemas neuronales. Hay que tener en claro que los virus no son nuestros enemigos tal cual. Los virus forman parte de un complejo ecológico del que nosotros también somos miembros. Y específicamente a los mamíferos nos dieron la proteína sincitina. Esta proteína es indispensable para el desarrollo de la placenta. Sin esto nosotros no podríamos tener hijos de la manera que los tenemos. Además de esto tenemos diversas partes de virus en nuestro cuerpo que ayudan a regular la respuesta inmune. Si nosotros perdiéramos por accidente o en un experimento quitamos estas partes, nuestro sistema inmune se debilitaría tanto que no somos capaces de responder otras infecciones que realmente pondrían en riesgo nuestra vida. Además de que en biotecnología nos han ayudado a terapia génica, a tratar de curar enfermedades que hasta ahora son incurables o a la producción de nuevas proteínas que podemos ocupar en la medicina.